Se dice en textos antiguos que en una remota isla alejada de las ciudades, extraña para la quilla de cualquier nave, vivía una poderosa diosa, dulce, delicada y de hermosos cabellos, pero terrible a la vez. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. La mitología griega nos fascina, y esto es algo que no podemos negar. No sé si es por lo fantasioso, por lo surrealista de alguna de sus leyendas y de sus mitos, o precisamente porque reflejan lo más profundo de la psique humana. Podríamos estar horas nombrando su rico panteón, con Zeus a la cabeza, y nombrar todos los dioses mayores, menores, las ninfas, titanes, gigantes, lapitas, diosas, héroes y demás personajes que seguro que muchos de vosotros tenéis en la cabeza ahora mismo. Pero entre toda esa trama de deidades y seres, hay una que me llama especialmente la atención. Una que quizás no sea la más conocida, pero que los autores y poetas clásicos nombran una y otra vez. Dicen que era hija del titánide Helios, dios Sol, y de la oceánide Perseis, al menos en su versión más conocida, y habitaba Enea, una misteriosa y solitaria isla en mitad del Mediterráneo. Esta es Circe. No os dejéis engañar por su aspecto de bella damisela en apuros, porque detrás de ese hermoso rostro, detrás de esos exóticos vestidos, se escondía una de las más respetadas y temidas brujas de la tierra. Circe, que llama la atención también porque aparece rodeada de los animales más peligrosos y fieros, quedó marcada en el Olimpo de las letras universales con su aparición estelar en la gran obra de Homero, la Odisea, de la que ya hemos hablado en este canal. La bruja tiene un marcado protagonismo en varios de sus episodios, lo que le hace también tener presencia en muchísimas de las obras de la lírica y épica griega y romana posterior. Pero vamos a empezar desde el principio. Así es como Circe, la misteriosa y peligrosa bruja, hace acto de presencia por primera vez en la Odisea, hace más de 2500 años. Lo vemos. Ulises y su tripulación habían ya navegado durante semanas. Los ánimos estaban más bien bajos. La raza de los lestrigones habían acabado con decenas de los marineros en una encarnizada emboscada. Tristes y apesadumbrados, Ulises y los suyos continúan remando, y Homero nos anuncia su llegada a la isla de una tal Circe, una astuta y poderosa diosa. Algún dios parecía guiar en secreto la embarcación, la atracó en puerto seguro, permitiendo desembarcar y descansar a los marineros durante 2 días y 2 noches. Cuando llegó la mañana del tercer día, Ulises agarró la lanza y su escudo, y se alejó de la nave para explorar y ver si podía descubrir algún signo de vida. Enseguida se encontró con una especie de promontorio, que escaló para poder avistar todo lo que rodeaba. Ulises se fija en una línea de humo que se dibuja en el cielo, que sale directa de la chimenea de una humilde casa. El héroe, consciente del peligro, duda en si avanzar, y decide volver a la costa y organizar una partida al día siguiente. De camino, Ulises se encuentra con un bello ciervo al que da caza, ofreciéndoselo como cena al resto del grupo. Todos estaban de acuerdo. Era un buen augurio. Llega la mañana, y los marineros deciden a suertes los miembros de la misión. El elegido es Euríloco y 22 de sus hombres, que se ponen en marcha rápidamente. A medida que avanzaban y se acercaban, vislumbraban ya los sillares de piedra de los que estaba compuesta la casa, que estaba además rodeada de lobos, leones y demás fieras que la hechicera había embrujado en su servicio. En lugar de enfurecerse o gruñir, las bestias movían la cola y acariciaban a los marineros. Extrañas criaturas, pensaban. La tropa avanza hasta la puerta, desde donde se podía ya oír a Circe cantando mientras tejía una tela tan fina que solo los mismos dioses podían tejer. Ellos desconocen a quién pertenece la voz y tocan la puerta para descubrirlo. De pronto los cerrojos se descorren y aparece la bruja, que les invita a pasar. Se acomoda en torno a la mesa y les sirve una mezcla de queso, miel, harina y vino, al que le había secretamente añadido pérfidos venenos para que olvidaran su hogar. Los ansiosos marineros beben y comen hasta que, una vez saciadas las ganas de comer y beber, Circe les toca con su vara y los transforma en el acto en cerdos y los encierra en las pocilgas. Euríloco, que era el más astuto, se había quedado fuera de la casa escondido y corre ahora a avisar a sus compañeros. No va a quedar aquí la primera aparición de Circe en la literatura universal, porque los griegos intentarán volver a rescatar a sus compañeros. En este caso es Ulises el que va a hacer una visita a la hechicera, intentando salvar a sus compañeros en una secuencia que os voy a explicar a continuación. El héroe asciende por el camino y se encuentra con Hermes, dios mensajero, que le avisa de los peligros que le esperan en la casa y le hace ingerir una hierba que dice ser protectora. Hermes también le deja claro que en el momento en el que la bruja le golpee con su vara, Ulises deberá abalanzarse sobre ella con intención de matarla, haciéndole jurar que no intentará nada malo contra él. Termina el encuentro con el mensajero de los dioses y por fin se produce el encuentro entre Ulises y Circe. Le agasaja con la comida como a sus compañeros y le toca con su vara con intención de transformarlo.
pero el griego está avisado y se abalanza contra ella con intención de matarla. La bruja no se le puede creer y bombardea al invitado a preguntas. Quiere saber quién es, de dónde viene, está fascinado por el héroe, al que por otro lado invita a compartir lecho con ella. En ese momento Ulises le echa en cara la afrenta a sus compañeros. ¿Cómo puedes esperar que haga las paces contigo, si acabas de convertir a todos mis hombres en cerdos? Y añade, no aceptaré irme a la cama contigo hasta que me prometas solemnemente que no volverás a intentar nada malo. Dicho y hecho, Circe acepta y los dos tortolitos comparten cama. Le agasaja ahora sí con baños calientes y comida, y la hechicera accede a transformar a los hombres de Ulises. Por fin, todos en su forma humana, la tripulación al completo se acomoda en casa de la hechicera, donde se alojarán durante un tiempo. Pero tampoco aquí termina la primera aparición de Circe en la literatura universal, porque justo antes de partir de la isla, la bruja les encomienda una misión que deberán de cumplir si quieren regresar a casa. Los griegos tendrán que viajar hasta el Hades, el inframundo, y hablar con el adivino Tiresias, que les dará las claves de la vuelta a casa. Pues así lo hacen, y después de un pequeño paso por Ea, donde vuelven a visitar a la bruja, los héroes siguen su camino. Este ha sido un pequeño resumen de la primera gran aparición estelar de la bruja Circe en la literatura, que desde que la pluma de Homero la plasma en el imaginario colectivo, algo tiene, algo transmite, que prevalece en el mundo clásico. Es que Circe es mucho más que una simple bruja. Circe ha cautivado y empujado a cientos de artistas a inspirarse en ella a la hora de crear sus obras. Su aura, su magnetismo, su poder femenino en un mundo de hombres que gobiernan y mandan, ha llamado la atención de muchos. Por ejemplo, de pintores que han visto en Circe la viva imagen del poder femenino. Uno de ellos es John William Waterhouse, pintor de finales del siglo XIX que también había retratado otras grandes mujeres de la historia, como Cleopatra o la Dama de Shalott. Pues hizo lo propio con Circe, representándola mientras ofrece una copa de vino a un escurridizo Ulises que aparece reflejado en el fondo. Lo hizo hasta en otras dos ocasiones, esta en la que aparece pensativa rodeado de alguna de sus fieras y trabajando en lo que parece alguna de sus mágicas recetas. Y también en esta otra, donde realiza, con cara de pocos amigos, una especie de libación sobre la cabeza de una gran sierpe. De este fragmento hablaremos después. Podemos mencionar también otros pintores que la han utilizado casi como su musa personal. Tenemos al francés Louis Chalon, que en 1893 pinta a Circe, con un estilo mucho menos realista, más onírico, y con los cerdos pululando en primer plano. La inspiración en Circe va más allá en la historia, porque hasta en el Renacimiento italiano, el lombardo Dosso Rossi la representa rodeada de sus animales, y con su vara, esto sí, con un estilo muy propio de su tiempo, con ese hábito, peinado y paisajes muy de Renacimiento. Se nota también que Rossi no había visto un león en su vida. No pelearse, por favor. Más representaciones de Circe. Esta, por ejemplo, de Giovanni Benedetto Castiglione, del siglo XVII, en la que aparece rodeada de animales de nuevo, empuñando su vara. Otro ejemplo más, y solo uno más, de la amplia colección de referencias a la bruja en la pintura occidental. Pero continuamos porque, como he dicho antes, la Odisea no fue la única obra clásica que menciona a Circe. Desde que Homero la rescatase, seguramente bebiendo de algún cuento, de alguna leyenda popular, allá por el siglo VIII a.C., muchas son las referencias en la literatura que ampliaban o comentaban lo que ya se había contado en la Odisea. Os hago un repasito. Después de la Circe de Homero, Hesíodo la nombra un siglo después en la Teogonía, afirmando que engendró un hijo varón con Ulises, Telégono. Virgilio hace lo propio en el libro VII de la Eneida, pero Eneas evita la isla por sus peligros. También en el siglo I a.C., Ovidio escribe las Metamorfosis, donde Circe aparece en varios episodios, transformando a quienes la ofenden o la rechazan. Es el caso de Escila, una bella ninfa a la que transforma en un horrible monstruo marino de 6 cabezas. Pseudo Apolodoro confirma la relación entre Ulises y Circe y el nacimiento del pequeño Telégono, igual que Higinio, también el segundo siglo después de Cristo. Otros, en cambio, describen la ubicación de su misteriosa isla. Lo hacen Estrabón y Plinio el Viejo, y hay también quienes insisten en su peligrosidad como bruja, como Apuleyo en el Asno de Oro. O también tenemos aquellos que especulan sobre su existencia, como Diodoro Sículo, que dice que pudo haberse tratado de una reina real habilidosa con los venenos. Como veis, la descripción más extendida de Circe es la de una mujer astuta y peligrosa que actúa casi siempre desde el egoísmo, la envidia y utilizando maneras poco lícitas. Pero con el tiempo, la figura de Circe ha sido estudiada y reconsiderada por muchos autores, plasmando en sus obras a una mujer hecha a sí misma, capaz, poderosa y respetada en un mundo de hombres. Lo han hecho, de hecho, varios autores últimamente, y algunas de sus obras son auténticos bestsellers. Lo hace, por ejemplo, Margaret Atwood, que en 2005 escribe The Penelopiad, una versión de la Odisea, pero en este caso desde el punto de vista de Penélope, la mujer de Ulises. En esta versión, Circe es una figura clave que Penélope imagina como una mujer respetable y poderosa, capaz de imponer su gobierno sobre la isla y de retener a su marido contra su voluntad durante más de un año. Pero si hay una autora que últimamente haya ahondado en la figura de Circe, esta es Madeline Miller, que escribe en 2018 Circe, una novela que reescribe la historia de la bruja, pero desde su punto de vista.
vista. En ella se nos presenta una bruja humana, de orígenes divinos, pero con sentimientos humanos, que siente y sobre todo padece desde su infancia. Sobre todo eso, padece todo tipo de injusticias que le hacen forjar un fuerte carácter y le hacen ganarse el castigo de los dioses. Por eso queda obligada a pasar el resto de su existencia en una remota isla. Su curiosidad e inteligencia innatas le hacen profundizar en el arte de la hechicería, que utiliza astutamente pero siempre desde la bondad. ¿Tiene un buen fondo la bruja? Pues ya lo veis, la figura de la mujer hechicera, la mujer bruja, que domina artes oscuras y ocultas, tiene bastantes más años de lo que nos podíamos imaginar. Qué casualidad que una vez que le damos un poquito de poder a una mujer para decir que es mala. Y sobre esto se podría decir bastante, créeme, si excavamos un poquito en la historia. Pero ya está bien por hoy. Misteriosa, poderosa, representada con esa dualidad, pasional y peligrosa a la vez, Circe es una de esas figuras mitológicas que merece la pena rescatar. Qué bien que nos hayamos dado cuenta con el tiempo de que tampoco era tan mala.